Uno de los problemas más habituales cuando llegan estas fechas son las alergias. Personas que ya tienen una alergia a un alimento determinado y que nos encontramos con nuevos alimentos en nuestra mesa que pueden provocar que esa alergia que está controlada deje de controlarse. Vamos a saludar a dos eminencias que tenemos hoy aquí. Está con nosotros Ángel Moral, bienvenido. Hola, buenos días. Alergólogo y presidente de la Asociación de Aerobiología Española. Y también está con nosotros Ángel Sánchez, que es en este caso presidente de la Asociación Española de Personas con Alergias y que tienes una hija que padece una intolerancia a la lactosa de la vaca. No. Una alergia concretamente. Alergia a la proteína de la leche a la proteína de la leche de vaca. Eso es importante que lo diferenciemos porque hay alergia e intolerancia, Ángel. Vamos a aclarar esas dudas que tenemos siempre. Sí, a ver, hay muchas personas que confunden dos cosas que son completamente diferentes, aunque tienen algunos síntomas que pueden ser parecidos. Y la causa a veces es la misma o está relacionado con ello. Una es la alergia a las proteínas de la leche, que está precisamente producida por un mecanismo de tipo inmunológico y producido por las proteínas, y otra es la intolerancia a la lactosa, que está producido por un azúcar que no es adecuadamente metabolizada por determinadas personas y ese azúcar está también en la leche. Y el mecanismo no es un mecanismo de tipo inmunológico, es un mecanismo en el que están involucrados una falta de una enzima y como consecuencia una serie de alteraciones que se producen en el organismo. Hoy buscamos soluciones sobre todo para las personas que tienen alergias, las alergias más habituales. Usted es alérgico a algo, le acaban de detectar una alergia a su hijo, a un familiar suyo. Queremos que nos cuenten sus dudas, 925 28 87 91, también en el WhatsApp, porque cuando a uno le diagnostican una alergia, de momento se paraliza en cierto modo un poco el mundo. ¿Ocurrió eso cuando pasó con tu hija? Tenía un año más o menos, Ángel. Más o menos. ¿Y qué notasteis? ¿Qué notamos? Pues que le dimos un yogur. La niña, que era bebé, no llegaba al año, a 11 meses, pues siempre habría rechazado los lácteos, no le gustaban. Se ponía, entendíamos, roja. Pero... ¿Hasta ese momento le habéis dado biberón normal? No, mamó hasta el año. Materna. Lactancia materna. Entonces, bueno, pues le dimos un yogur, se lo tomó y al cabo de unos minutos empezó a hinchársele la cara, empezó a cerrársele los ojos y tuvimos que salir corriendo a urgencias porque se le estaba empezando a cerrar la glotis. En ese momento vosotros no habéis tenido ningún caso de alergia. No, era el primer caso de alergia a los alimentos en la familia. Os desplazáis rápidamente al centro de salud de hospital más cercano y os dicen que tiene... Efectivamente. Sospechan una alergia a los alimentos, la tratan con la medicación de rescate, con adrenalina, y bueno, nos derivan a alergología pediátrica, que es donde ya hacen el diagnóstico definitivo, y sabemos que es alérgica a la proteína de leche de vaca. Claro, a la proteína de la leche de vaca, que así dicho, vos de pronto parece que solamente tendría algo que ver con los lácteos, pero el problema es que muchas veces esa proteína está presente en muchísimos alimentos, hasta unos gusanitos, por ejemplo. Y en embutidos, en fiambres, en conservas, en platos preparados, toda la bollería, toda la dulcería en general es fácil que lleve leche o algún producto lácteo. Es un recurso que está muy extendido en la cocina y por tanto hay que tomar muchas precauciones porque hay que evitar que entre en contacto con ella para que no tenga una reacción. La reacción que tuvieron estos padres fue la que se tiene que tener, ¿verdad, Ángel? Rápidamente observas que tu hijo tiene un comportamiento que no es el adecuado, hay que acudir al centro más cercano para ver qué está pasando. Decía que en este caso la niña tenía rojeces, se le cerraba la glotis, pero a veces los síntomas no son tan graves y también hay que vigilarlos. Sí, la cantidad de síntomas que puede haber por un problema de tipo alérgico es muy variable. Desde un simple enrojecimiento alrededor de los labios, que ya nos tiene que poner sobre aviso si eso se repite y si además eso va a más con más motivo, ¿no? Pero a veces no termina ahí. Muchas veces pues aparece, como le pasó a la hija de Ángel, que se le inflamen los párpados, que tenga dificultad para respirar porque se cierra la vía respiratoria, que tenga una bajada de tensión, que tenga diarrea, que tengan vómitos, que lleguen a perder el conocimiento. Esos son los casos, por supuesto, más graves y en los que además hay que actuar con muchísima más premura. Si además hemos tenido ya un antecedente previo, pues desde luego nunca retardar la asistencia y en aquellos casos que además ya conocemos, lo que sí que tenemos que estar es precavidos utilizando medicación que debemos de llevar siempre a mano. Claro, pero ahora se nos plantea una pregunta, muchas familias que están en casa, y es que cada vez van cambiando en pediatría las pautas de cómo introducimos los alimentos. Hay teorías que dicen que hay que introducirlos antes, que así habría menos alergias, otros después. El cambio de alimentación que estamos teniendo está provocando que haya más alergias, porque al final, Ángel, tú en tu consulta estás viendo más alergias que nunca has visto. Sí, es verdad que cada vez hay más problemas alérgicos en general.
y a alimentos, entre otras cosas, ¿no? Igual que tenemos más alergias a pólenes, además es que los pólenes están muy imbricados también con muchos alimentos, sobre todo vegetales, porque tienen un mismo origen, ¿no? Pero en otros alimentos, como pueden ser la leche o como pueden ser el huevo, en general, alimentos no de tipo vegetal, también estamos comprobando un aumento de la incidencia en los pacientes. Y esto puede ser debido a que también se están modificando muchas pautas en cuanto a la introducción temprana, el ambiente, pues muchos alérgicos a los cereales, a las gramíneas, que dan problemas alérgicos, parece que cuando se introducen en la leche también están favoreciendo mucho la intolerancia al gluten. ¿Pero tú crees más partidario de introducir los alimentos en los niños más tempranamente o esperar más? Hay muchas teorías. En teoría, sobre todo en algunas familias en las que ya hay una predisposición... Antes comíamos más de todo lo que comemos ahora, y ahora a los niños hay que estar no sé cuánto tiempo hasta que les empiezas a dar cualquier cosa. En teoría, en aquellas familias, sobre todo en las que ya hay una predisposición familiar, si los padres o los hermanos son alérgicos, ahí quizá hay que tener un poco más de cuidado y ser más prudentes con las introducciones. Y, por supuesto, nunca introducir varios alimentos a la vez. Hay que hacer una labor muy escalonada para que además no nos confunda que el mismo día que tomó pescado pudo haber tomado huevo y resulta que no sabemos si ha sido por el pescado o ha sido por el huevo, ¿no? Pero en general se tiende a intentar introducir algunos determinados, por ejemplo, frutas, más tarde de lo habitual. ¿Se deberían introducir antes las frutas en los pequeños? Algunas frutas sí, pero hay otras determinadas frutas, como puede ser, por ejemplo, el melocotón o el kiwi, que son especialmente alergénicos, quizás así se deben de retrasar más. Dudas también que surgen, por ejemplo, a muchas familias ahora que estamos en las mesas y vas a cualquier sitio y te ponen unos frutos secos. A mí me decía una pediatra, yo frutos secos a los niños hasta los 5 años no, porque pueden ser muy alérgicos. ¿Cuándo tenemos que dar a un niño un fruto seco? ¿Cuándo nos recomiendas? A ver, en teoría el fruto seco además tiene otros problemas, aparte de los problemas alérgicos, que un niño se puede atragantar. Con lo cual, hasta una determinada edad que ya no empiecen a deglutir adecuadamente, no se les debe de dar. ¿Cuáles son los más alérgicos, los frutos secos que más alergias producen? Por ejemplo, todo va a depender sobre todo del consumo que se produzca en una determinada zona del mundo. Por ejemplo, el cacahuete está muy extendido en Estados Unidos. Aquí somos muy de cacahuete, que a cualquier sitio tienes la mesa de los cacahuetes. No, pero no hay tanto, mucha más alergia al cacahuete en España de la que parece. No tanto, sí hay alérgicos al cacahuete, pero donde más problemas alérgicos hay es en Estados Unidos, porque utilizan mantequilla de cacahuete, pasteles de cacahuete. Es verdaderamente un auténtico problema, hasta el punto de que se ha retirado los frutos secos en los aviones por la cantidad de reacciones alérgicas que había en personas que nunca habían tenido problemas, y encima en un avión, que es donde menos se puede actuar o donde más difícilmente se puede actuar, ¿no? Entonces, muchos otros frutos secos dan problemas, pueden ser la avellana, puede ser la nuez. En nuestra zona, en Castilla-La Mancha, es tan importante que son los turrones, los mazapanes. Inmediatamente, ahora que estamos comiendo turrones, mazapanes, inmediatamente la reacción que tenga la persona que va a tener alergia a ese momento, a ese alimento, va a ser inmediata. O sea, que lo vamos a absorber de manera inmediata en un par de horas, más o menos. Eso es una diferencia de lo que hay precisamente entre las intolerancias y las alergias. Las alergias habitualmente son muchísimo más rápidas. Pueden ser cuestión de medio minuto en el que empiezan a debutar los primeros síntomas. Mientras que, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa aparece a lo mejor a la hora o a las 2 horas de haber tomado ese tipo de alimento, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de alguna manera que nos ayuda, que enseguida podemos saber qué es lo que ha podido tomar esa persona en unos minutos antes y entonces empezar a poder medir. La parte positiva, vamos a hablar ahora de las soluciones que están o que estáis ahora investigando para intentar mitigar en cierto modo esa alergia, es que muchas veces habrán oído ustedes decir, no, ahora puedes tener alergia al huevo, pero puede desaparecer. ¿Cómo estáis actuando, por ejemplo, los alergólogos para ir introduciendo poco a poco un alimento que daba alergia y que incluso el niño llegue a no tener alergia a ese alimento, en este caso, por ejemplo, al huevo? Bueno, hasta hace pocos años lo que se hacía era sencillamente evitarlo en todo lo posible. La alergia al huevo lo retiro de la dieta. Si es un alérgico al huevo, es un alérgico a la leche, como es la hija de Ángel, se le retiraba de la dieta y ahí normalmente terminaba. Y siempre tener muchísimo cuidado de que no consumiera nada ni que pudiera estar en ningún momento en contacto con ello y tener la medicación adecuada cerca para poder utilizarla. En los últimos años se han empezado a utilizar las inducciones de tolerancia, que consiste en administrar dosis progresivamente crecientes del alimento que está implicado, de tal manera que lo que hacemos es intentar que nuestro organismo se acostumbre, que no reaccione contra ello. ¿Y se ha conseguido con esas pequeñas introducciones que esa persona llegue a no tener incluso alergia a ese alimento? Hemos tenido muchos casos exitosos. En algunos llegamos a conseguir completamente que esa persona siga tomando a partir de ese momento leche o huevo, que es quizá con los dos alimentos con los que más se ha hecho. Se están haciendo también con algunos frutos secos y con el pescado y con cereales, pero en general con la leche y con el huevo. Y muchos pacientes lo hemos conseguido que lleguen a tomar cantidades como cualquier persona.
En otras no hemos llegado a conseguir la cantidad total, pero sí por lo menos ya llegan a una determinada cantidad que ya no le va a producir ningún susto y va a poder tener una vida normal. Por eso es tan importante lo que estamos contando, y aquí ya les decía yo que el doctor Ángel Morales, alergólogo del grupo HIMI Toledo, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergólogos, es una persona que sabe mucho de lo que está contando y aquí para que ustedes estén tomando nota, porque las alergias a veces nos provocan lo que estábamos diciendo. Retiro el alimento, mi hija deja de beber leche o todo lo que tenga que ver con la proteína de la vaca. Tu hija ahora tiene 19 años, Casi. Ángel, ¿sigue teniendo esa alergia a la proteína de la vaca? Efectivamente, porque mi hija, por desgracia, es uno de esos casos donde la inducción a la tolerancia fracasó, porque como efecto secundario tuvo el desarrollo de una esofagitis eosinofílica, con lo cual hubo que suspender la inducción a la tolerancia y volvimos a la casilla de salida. Pero bueno, también es cierto que el alérgico a los alimentos no es un enfermo, es una persona que puede desarrollar todas las facetas de su vida, puede estudiar, puede viajar, puede salir, puede hacer deporte. Lo único que tiene que evitar es entrar en contacto con el alimento, inhalarlo si es alérgico por inhalación y por supuesto no comerlo. En la asociación, ¿qué alergias más o qué personas con qué tipo de alergias más habituales tenéis? Pues en la asociación, por desgracia, lo que estamos comprobando con mayor frecuencia cada vez es que son mayores las proporciones de personas con alergias múltiples a alimentos distintos, que en algunos casos es francamente complicado alimentar de una forma correcta en el caso de los niños, porque son alérgicos a tantas cosas que realmente necesitamos proporcionarles el apoyo de un nutricionista para que puedan recibir... Eso antes no pasaba, lo que estamos hablando. Antes yo no conozco casos. Yo cuando iba a la escuela, nadie de mis compañeros tenía ningún tipo de alergia a nadie. Ahora en todas las clases, de hecho cuando vas al cole a apuntar a los niños, te dicen rellena el papel de las alergias y casi todos los niños tienen alguna alergia. Luego te hablamos también de las consecuencias económicas. Precisamente el otro día una familia con una hija con intolerancia a la proteína de la vaca, con alergia, perdón, a la proteína de la vaca, me decía, va a cumplir 2 años, todavía... no se le ha quitado la alergia. De momento, la leche hidrolizada no la facilita la seguridad social, pero va a llegar un momento en el que esto ya no se pague. Y es mucho más caro ese tipo de leche, por ejemplo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si las alergias se prolongan en el tiempo, ¿quién ayuda a esas familias? Bueno, en el caso de las fórmulas hidrolizadas, por norma general te las suministran gratuitamente hasta los 2 años, aunque excepcionalmente se puede prolongar 1 año más en las condiciones que marca el Ministerio de Sanidad. Pero realmente con 2 años el niño no puede depender de la proteína hidrolizada, ya tiene que haber introducido sus alimentos e incorporado una pauta de alimentación equivalente a la de un niño de su edad. Un niño de su edad no está tomando solo papilla hasta los 2 años. El problema que tienen las familias alérgicas es económico, porque realmente desde que uno de los dos padres y madre tiene que dejar de trabajar en muchos casos porque es imposible controlar y por la propia sensación que muchas veces tienes de ansiedad y de miedo de dejar a tu hijo toda la jornada escolar en el Pero colegio. Deberíamos también ese mensaje mandarlo hoy tranquilizador a los padres que tienen hijos con alergias. Deberíamos de recluir a nuestro hijo, al contrario, deberíamos dejar, como tú decías, que haga su vida normal. Efectivamente, pero debemos trabajar para que esa vida sea normal y se pueda desarrollar normalmente porque trabaja o vive o se educa en un entorno seguro para él. Desde la asociación lo que pretendemos es siempre trabajar la prevención, es decir, que en el colegio se tenga en cuenta la realidad de que existen niños alérgicos, además con alergias diferentes, porque lo vas a tener con alergia al huevo, a la leche, al kiwi, a los frutos secos, al cacahuete, y que el colegio tiene que estar pensando en ellos desde el momento que entran por la puerta. Y por tanto no es solo una cuestión de que el menú se adapte a sus necesidades, sino que las actividades escolares piensen en ellos. En otoño es muy frecuente celebrar la fiesta del otoño con una castañada. Pues hay otras formas de celebrar el otoño, también actividades con cartones de huevo, bricks de bebidas que pueden llevar lácteos. Esas cuestiones pues también hay que tenerlas en cuenta porque expones a riesgo al niño alérgico. Y lo que no vale es decir, bueno, pues tú no vengas hoy o vete a la otra clase, porque ahí realmente no estamos haciendo lo que nos dice la ley, que tenemos que promover una educación inclusiva. Exactamente. Entonces, bueno, sobre todo ahora que estamos además en unos días en los que probamos muchos alimentos y que a veces no sabemos el contenido de cada uno de ellos, es extremar, si cabe aún más, la precaución, sobre todo las personas que tengan alergias, pero también es importante que destaquemos que todos podemos convivir en una sociedad en la que estamos alérgicos y no alérgicos, porque fíjense que son el 3% de la población adulta y asciende ya a un 8% en el caso de los niños. Esas cifras probablemente incluso sean inferiores a las actuales. Recientemente la Sociedad Española de Alergia ha publicado Alergológica 2015 y el 10% de la población española tiene algún tipo de alergia alimentaria. Estaríamos hablando de 5 millones de personas.
que las cifras son importantes. Bueno, pues Ángel Sánchez, presidente de la Asociación Española de Personas con Alergias Alimentarias, muchas gracias por contarnos el caso de tu hija, 19 años, que convive perfectamente con esa alergia a la proteína de la vaca. Ángel Moral, alergólogo del Grupo HIMI, muchas gracias también por estar con nosotros y sobre todo lo más importante que yo creo que sacamos como conclusión es que está habiendo soluciones y que las alergias ya no son una prohibición, sino que se puede convivir con las alergias, incluso se pueden superar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.